Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que este programa es auspiciado por CIG Consultores. ¿Consultores para quién? Para personas que son los dirigentes, los directivos, los ejecutivos de un emprendimiento educativo particular subvencionado, que por ley tienen que comprar el establecimiento donde funcionan. Hay una serie de medidas legales, el crédito lo dan ciertos bancos, hay un aval de Corfo, un montón de cosas, pero si ustedes dejan esto siguiendo el curso normal, habitual, burocrático, el asunto toma 2 años y medio más o menos. Si ustedes se ponen en manos de CIG Consultores, les va a tomar la mitad de ese tiempo, más o menos. Lo han probado ya 24 instituciones de ese tipo que se acogieron a los servicios de CIG Consultores. Eh, y termino, amigos, con la Unión de Amigos de los Animales que está esperando su ayuda. Han habido algunos aportes súper interesantes que les han permitido a la Unión de Amigos de los Animales mejorar la condición, el nivel de vida, llamemos así, el estándar de los perritos, los gatitos que tienen rescatados de las situaciones en que vivían. Pero siempre se está necesitando, hay que ir al veterinario, los veterinarios no es gratis, hay que comprar comida, hay que mantener montones de cosas, la gente que trabaja ahí, bueno, todo eso requiere dinero. Si usted no se hace socio de la Unión de Amigos de los Animales, que es lo más sencillo para colaborar, pero pues, si por algún motivo no quiere hacer el trámite, que es muy fácil, cuestión de que usted se ponga en contacto con la UAA.cl. Si no quiere hacerlo, igual puede ayudar con una transferencia de unos pesos, cuando a usted le parezca, a la Unión de Amigos de los Animales. Contáctese con ellos, le van a dar su dirección bancaria para que usted les haga una transferencia. Bueno, y vamos a entrar en materia con algunas reliquias que van quedando. En realidad no son reliquias, son cosas bastante vívidas, vivas, y que van a seguir existiendo y van a aparecer otras a propósito de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. Ustedes saben que hay una cadena noticiosa norteamericana, la CNN, que no es la única, casi todas han sido enemigas, pero obstinadísimas, de Trump y de todo lo que él representa desde el principio de los tiempos, desde antes que naciera poco menos, desde antes que naciera políticamente. Cuando él se presentó como precandidato para la primera elección, estamos hablando del año 16, ya entonces empezaron a atacarlo todos los días en la CNN. Dejemos de lado además los ataques de los políticos. La CNN se convirtió en un instrumento mediático del Partido Demócrata o del progresismo, de los woke. No sé, tiene que ver esto con muchos fenómenos vinculados a quiénes son los propietarios CNN, al personal de CNN. Bueno, al día siguiente, a la hora siguiente que ganó Trump, ya mostraron que van a seguir en las mismas, se pintaron con pintura de guerra el rostro. Entren ustedes al CNN Internacional, me refiero a ese CNN, no al de acá, al CNN Internacional, y vean ustedes, inmediatamente empezaron ya con ataques. Empezaron el primer capítulo de una especie de campaña del terror. ¿Qué va a pasar? Este hombre va a atacar las libertades de prensa, la histeria desatada contra Trump, un alarmismo y un histerismo realmente grosero. Pero esto no es un caso único y especial. En general, no solo en Estados Unidos, sino que en todas partes, como lo vemos en Chile, los medios de comunicación se han convertido ya no en medios de ¿cómo llamarlo? Objetivo, el quinto poder y todos esos cuenteos autocomplacientes que en la prensa les gustaba revestirse con ese aire, como los ombudsman de la justicia y la verdad, para la risa cuando uno los conoce personalmente. Pero ahora de frentón son agentes comunicadores de determinados intereses políticos. Está claro, está claro. Fíjense ustedes, si ustedes miran, siguen los canales de televisión norteamericanos, no solo la CNN, hay varios más, entrevistan a alguien del Partido Republicano y ahí inmediatamente hay una actitud, se le ve en el ceño fruncido al periodista, de ataque, de denuncia, de reproche. Invitan a alguien demócrata y es todo sonrisa, toda amabilidad. ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? Ese tipo de cosas. Es bastante grosero. Los tipos están contestando una pregunta y se les tiran encima con un grado de histerismo en algunos casos bastante vergonzoso, sí, para tratar de destruirlo. O sea, ya no están interesados en la verdad, en lo que pueda pensar una persona de tal o cual movimiento o partido, sino que en destruir.
Muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta si usted sigue noticias en estos canales internacionales. De hecho, si sigue noticias en cualquier medio de prensa convencional, en Chile o en el extranjero, tenga en cuenta que hoy en día el periodismo ya no es lo que era. Si es que alguna vez fue independiente, cosa que lo dudo. Existía el mito del quinto poder, de la independencia, nosotros vamos por la verdad, nosotros hacemos periodismo investigativo. Algunos lo hacen, pero aún esa investigación es siempre para cierto lado nomás, pues investigación no siempre, pero muy a menudo. Y además el periodismo investigativo es una fracción mínima del periodismo en general. El periodismo en general, las grandes cadenas de televisión, las radios, los diarios, están básicamente trabajando en función de determinados intereses. Y esto vale para los dos lados. ¿Ah? Bueno, vamos ahora a lo nuestro. Como ustedes saben, el embajador de Chile en Estados Unidos, el señor Juan Gabriel Valdés, creo que se llama, que era un hombre muy, con una presencia muy diplomática. ¿No? Entonces, este hombre, antes de que que terminara el proceso electoral en Estados Unidos, fue a convenciones demócratas, fue a tratar de tocar a la Kamala Harris, una calcetinera el señor Juan Gabriel Valdés. Entonces se le reprochó. Y él salió a contestar que el asunto, que no iba a discutir más el asunto, y dijo la siguiente parrafada, que me parece que es otro indicio de que aquí hay severos problemas cognitivos. Dijo, las opiniones previas, no sé con cuánta antelación de previo, no tienen mayor relevancia. Bueno, como persona, Juan Gabriel Valdés no tiene relevancia ninguna, salvo para sus amigos y familiares. Pero resulta que como embajador, lo que diga, lo que haya dicho en cualquier momento, previo, presente, o lo que diga mañana, pesa no por Gabriel Valdés, sino que por el cargo. Insistamos en ese punto. No se trata de la persona Valdés, se trata del cargo de embajador en Estados Unidos. Todo depende, pues señor, de quién da las opiniones. Si las digo yo, que no soy nadie, que no soy embajador, que no tengo poder político, que no tengo cargo de ninguna clase, que no soy más que un pobre viejo que hace un programa, yo puedo decir lo que sé, no pasa nada ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahí las opiniones previas mías y las presentes y las futuras no tienen relevancia ninguna. Estoy de acuerdo con eso, no tengo ningún problema. Es la realidad. Pero si yo fuera embajador, como es usted, por lo menos me trataría de recordar, a pesar de usted quizás tiene ya problemas de memoria, de que el embajador es representativo no de un gobierno con una determinada ideología woke, sino que es representativo de un Estado, el Estado de Chile, que no es el gobierno de Chile. El Estado es una entidad que trasciende los gobiernos. Supongo que eso lo habrá sabido alguna vez, quizás también perdió la memoria respecto a eso, Juan Gabriel Valdés. Pero él, como otros de su generación, como el señor Van Claveren de Cancillería, como el señor lamentable, el señor Insulza, José Miguel Insulza, otros de estas generaciones más antiguas, sean muchos de ellos por razones, no sé, de deterioro personal o conveniencia, oportunismo, se han ido convirtiendo en la nueva fe. Han visto la luz. Entonces están en estas posturas. Entonces no le bastaba a Juan Gabriel Valdés con quedarse en su embajada viendo por televisión la convención y para callado y en la privacidad de su domicilio avivar a Kamala Harris y tirarle besitos incluso. No, no le bastaba. Tenía que ir, hacerse presente. Eso hace daño. No será un daño diplomático oficial, no va a llegar el gobierno norteamericano a decir cortamos relaciones con Chile por culpa del embajador Valdés, que es un... Y no voy a decir. No va a pasar eso, evidentemente. Pero estas cosas influyen, estas cosas se saben, estas cosas tienen efecto. De hecho, un senador norteamericano ya tomó nota de eso y hizo un reclamo oficial o semioficial. Y entiendo que ese mismo, creo que es Marco Rubio, ese hombre va a ser probablemente una de las personas importantes en el gobierno de Trump. Estas cosas afectan, si no de inmediato, en el mediano o largo plazo, de una manera o de otra. Las tonteras que se cometen hoy día, señor Juan Gabriel Belté, van a repercutir para dañarlo no a usted, que seguramente tiene una jugosa jubilación, o la va a tener, sino que el país que usted representaba. En algún momento el señor Gabriel Valdés, iluminado por su gran inteligencia aparentemente, calificó a Trump como una figura casi fascistoide.
O sea, asimiló la semántica también de la izquierda, ¿no? Juan Mario porque todos los adversarios de la izquierda, todos los que rechazan sus posturas añejas y tóxicas, somos todos fascistas. En este caso, fascistoide. Ahí por lo menos le puso un toque de originalidad. ¿Cree usted que eso no va a tener efecto? Claro que va a tener efecto. No se va a notar así formalmente, pero va a ocurrir. Estas enemistades, estas posturas, estas tonteritas que se permitió el señor Juan Manuel Valdés van a tener efecto. Da lo mismo que él no quiera seguir discutiendo el tema. ¿Qué nos importa si usted quiere seguir discutiendo el tema, señor Valdés? A usted lo nombraron embajador, no cheerleaders. ¿Me entiende? Bueno, una figura casi fascistoide, el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Gran intervención de Valdés. Es cierto que no la dijo ahora, no llega a tanto su deterioro, pero la dijo en algún momento. Y ya es una muestra de deterioro porque calificar a un político simplemente pegándole un membrete como si fuera un niñito de 14 años, el señor Valdés debe tener mi edad o mayor, no me parece una muestra de mucha inteligencia. O sea, analizar las cosas de esa manera, pegando membrete, este es fascista, este es progresista, este no sé qué, este es de más allá, este es reaccionario, este es pinochetista, este es nostálgico de la dictadura. Faltó ponerle esos epítetos a Trump, nostálgico de la dictadura, no sé cuál dictadura, pero da lo mismo. La cuestión es tirarle una piedra verbal. Bien, dejemos a Valdés, pero recordemos que a quien tenemos ahora dirigiendo la Cancillería, el señor Frank Claveren, que se ha sumado a todas las torpes iniciativas del señor presidente de la República en materia internacional que nos van a costar, ya nos están costando caro. ¿Sabían ustedes que retiró al embajador en Israel, el señor, y dejó un encargado de negocio nomás? Para seguir cortando las relaciones con un país fundamental para la defensa de Chile. ¿Y todo esto por qué? Para darse su gustito el señor Boric. Y lo aplauden y lo vitorean y lo siguen el señor Van Claveren, y de a su manera, como pudo, yendo a tratar de sacarle un botón de la ropa, el vestido, a la Kamala Harris, el señor Juan Gabriel Valdés. Estamos repletos de genios resplandecientes en este gobierno. Bien. Permítanme, estimados amigos, ir a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con Torch, las linternas portátiles potentes con batería propia que se cargan en unos minutos en el computador, muy prácticas porque usted las puede tener en el bolsillo, o como este lapicero, en el bolsillo, por ejemplo, en la camisa, así como me lo estoy poniendo yo, y va a tener la linterna para la necesidad del momento, con una luminosidad súper potente. A este ya voy a tener que ponerlo justamente a recargar, pero todavía da luz. Todavía da luz. Miren. En realidad no necesito recargarlo, parece. Bueno, Torch es el único lugar, torch.cl, donde usted puede comprar esta linterna u otras que tienen otra forma, todas igualmente portátiles, y yo les he mostrado un montón. Sigo con Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario en la región de los lagos, parcelas con agua, electricidad, fibra óptica, a 5 minutos de la comuna de Los Muermos, donde usted puede ir a comprar al supermercado, a la carnicería para armar un rico asado. Está a 30 minutos de Puerto Montt, donde está el aeródromo, y también hay supermercados, obviamente, y todo lo que hay en una ciudad grande como Puerto Montt. Todo a media hora, todo a 5 minutos, y al mismo tiempo a años luz de distancia. Cuando usted está en su parcela, está en otro planeta, está en otro mundo maravilloso, precioso como es la región de los lagos. Lomas de Millaray. Ojo, si mencionan este programa como fuente de información de que existía este proyecto, no proyecto, porque ya se está vendiendo hace rato, va a haber un importante descuento, me dicen. Y Oxibiota, ya saben, el polvito que mezclado con agua en una cacerola, pongamos. Usted pone una cacerola, le echa este polvito, se convierte en una media hora, 40 minutos, en una colonia de bacterias aeróbicas, lo vierte o lo vaporiza donde hay malos olores y saca, por ejemplo, el fregadero de la cocina, el desagüe de la tina de baño, la cámara, si usted vive en una casa hay una cámara donde llegan toda la agua servida. Todos esos lugares hay materia orgánica, hay bacterias anaeróbicas que descomponen esa materia orgánica y ahí vienen los malos olores. Estas bacterias destruyen las que inician en la descomposición y por lo tanto
terminan de raíz con el problema del mal olor. Francamente espectacular. Todos los restaurantes debieran tener esto casi por ley. Hay restaurantes que son famosos por los malos olores y eso lo curan con oxibiota. Bueno, sigo con Chile. He estado averiguando, esto sale en la prensa, no ha sido ninguna averiguación que requirió el uso de mis espías, que hay un grupo, varias personas, varias comisiones que estarían preparando el programa presidencial de Evelyn Matei, grupos dedicados a distintos sectores, la salud, la educación, la seguridad, la economía, etc. El equipo lo dirige un historiador, don Juan Luis Osa, a quien no tengo el gusto de conocer. Está bien, pero yo quiero hacer aquí un alcance que lo he hecho otras veces y lo voy a hacer de nuevo. Está bien en su momento preparar técnicamente, y ojalá lo más técnicamente posible, todas estas cosas, pero es completamente insuficiente. No es con listas de lavandería acerca de lo que se va a hacer en seguridad o se pretende hacer en seguridad, economía, etcétera, que usted conquista a la gente. Una cosa es cómo se va a gobernar, qué medidas se van a tomar una vez que ya se es gobierno, y para eso están estos planes. Y otra cosa es llegar a ser gobierno. Es otra cosa. Cuando todavía no se es gobierno, se generan situaciones distintas cuando ya se es gobierno. Miren, qué obvio, ¿no? Entonces, estas listas de lavandería, por buenas que sean, son muy buenas, si son buenas, para guiar el gobierno que se llegue a instalar en la moneda. Pongamos a Evelyn Matei probablemente. Pero no son las que se necesita, no es lo que se necesita para llegar al gobierno. Para llegar al gobierno se necesita, por así decirlo, una épica. O como dicen ahora, un relato. Se necesita algo que convoque, que entusiasme, que emocione, que convenza, que produzca un efecto espiritual, digámoslo así, que no sea meramente una cuestión de que se vota por tal o cual porque no me gusta lo otro, sino que se produzca un fenómeno que vaya más allá de la actitud pasiva de voy a votar por la Matei porque no quiero votar obviamente por la Bachelet o por quien sea que tengan de candidato, la izquierda. Hay que concitar a la población a una tarea. Y usted no concita a la población a una tarea con listas de lavandería. Usted no entusiasma a nadie con una lista técnica diciendo, en materia de tributos, por ejemplo, vamos a bajar un 0,33% tal otro, pero vamos a hacer una cuestión por aquí. Con eso usted no convence a nadie, ni siquiera a los técnicos. La gente común y corriente, como yo y como todo el mundo, no están específicamente interesados en listas de lavandería que además uno adivina, por una larga experiencia, que no se van a poder concretar tal como aparecen ahí y que terminan muchas veces convirtiéndose en promesas en miniatura, promesas electorales. Pero para eso ya hemos visto demasiado. Se necesita un llamamiento grande, una épica. Cuando se enfrenta a una situación como la que enfrenta Chile, porque no estamos en tiempos comunes y corrientes, cuando se enfrenta una situación de dilema, en que hay dos caminos, o seguir con el camino ruinoso de Boric y compañía, o restituir o acercarnos a la vía que seguíamos antes o mejorarla, mejor todavía, mejorarla. Estamos en una situación crítica, estamos ante un dilema. Y cuando un país está en una situación crítica y ante un dilema, no empieza a hacer enumeraciones de listas de lavandería. ¿Qué hizo Winston Churchill cuando asumió como primer ministro y estaba solo en ese momento, o iba a estar sola Inglaterra frente a Alemania porque ya los franceses en mayo fueron derrotados? Todavía Estados Unidos no entraba a la guerra. Estaban solos frente al behemoth militar alemán. ¿Qué hizo Churchill? Empezó a leerles detalles acerca de, miren, no se preocupen porque tenemos en este momento 343 aviones Spitfire, cada uno de los cuales carga 4 ametralladoras de 50 milímetros que disparan, que van cargados con tantas balas. Además disponemos de los tanques Matilde, así se llamaban. Tenemos 144 tanques Matilde, de los cuales hay 30 que están siendo reparados, pero van a quedar bien en la próxima semana. No hizo una lista de lavandería de ese tipo. Dijo, no les prometo sino sangre, sudor y lágrimas.
¿Vieron ustedes esta película en que sus horas más oscuras, creo que es, en que Gary Oldman hace un papel fantástico como Winston Churchill? ¿Se acuerdan la parte en que Churchill va al Parlamento británico a decir, bueno, a contar a la gran historia, ¿no? A leer listas de lavandería. Y cómo termina diciendo, pase lo que pase, jamás nos vamos a rendir. Eso son las cosas que electrizan, que ponen los pelos de punta, que convencen, que convocan, que atraen. ¿Dónde está ese llamamiento, el equivalente a sangre, sudor y lágrimas de los políticos de oposición? Yo sé que tienen miedo de este tipo de cosas y dicen, no, pues con eso, con señor Villegas, ¿cómo se le ocurre? La gente se va a asustar si le hablamos de esa manera. Bueno, yo no estoy diciendo que le hablen de sangre, sudor y lágrimas, pero que les digan la verdad a la gente que vamos a entrar en un proceso de reconstrucción que va a ser largo, difícil y doloroso, pero que es una tarea que vale la pena. Reconstruir vale la pena. Y muchas personas se van a entusiasmar con eso. Usted ya no convence tan fácil a la gente con promesas, a muchos sí, pero no a todos, con promesas falsas, ofreciéndoles dulcecitos, barras de chocolate. Hay un potencial de jóvenes, especialmente en este país, que muchos de ellos lamentablemente han escuchado los llamados de la mala épica de la izquierda. Bueno, es el momento de la buena épica de la oposición. Que a los jóvenes hay que entusiasmarlos con una tarea, con un desafío en gran escala, con algo que los integre en cuerpo y alma a una tarea, y no simplemente decirle, miren jóvenes, fíjense que vamos a bajar los tributos aquí y los vamos a subir allá. Esas son pendejerías. Es bueno tener eso, pero es totalmente insuficiente. Y yo no veo por ninguna parte alguien en la oposición que se le ocurra siquiera plantear algo grueso, grande. Fíjense ustedes, voy a darles una prueba de lo que estoy diciendo. Hasta el momento, no sé si va a seguir, pero el concepto que tienen para englobar todas estas listas de lavandería es vivir seguros. ¿Cómo entusiasma usted con vivir seguro? A lo mejor a un jubilado de la Contraloría General de la República. Ni siquiera a mí, que soy un viejo de mierda de 75 años, me entusiasman con vivir seguro. Y todo esto creyeron, seguramente los que inventaron esta frasecita de 2 palabras, vivir seguro, se creyeron muy astutos y dijeron, a ver, el principal problema que tiene la gente, que lo manifiestan en todas las encuestas, es el tema de la seguridad. Así que trabajémosle por ese lado, pongámosle vivir seguro. No, eso lo puede decir Boris. Ese tipo de huevadas, perdónenme, las dice Boris también, que estamos preocupados de la seguridad, que estamos haciendo esto, que vamos a comprar más autopatrulla, que el Ministerio de la Seguridad. No, no es eso. Vivir seguro. Nietzsche decía en algún momento en alguno de sus libros, vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente no significa estar, digamos, andando por una cuerda floja o tirarse con un paracaídas roto, no. Significa vivir intensamente, vivir en función de una tarea, vivir en función de una meta interesante, en la cual uno pone cuerpo y alma. Eso es vivir peligrosamente, aunque no haya peligro. Vivir intensamente, llamar intensamente. ¿Qué de intenso tiene que decir? Vivir seguro. Eso es una cataplasma verbal. Con eso no entusiasma a nadie. Con eso no se convoca. Lo de la seguridad es solo uno de los problemas que tiene este país. Será importante. Hay muchas otras cosas y hay que buscar el concepto. Como dicen en publicidad, el concepto, no me acuerdo cómo se usa en publicidad, el concepto acerca del beneficio. En este caso el concepto acerca de la razón de ser de la oposición. Vivir seguro. No. Es totalmente, es fome, es posme, es de un oportunismo barato. Como hay problemas de seguridad, hablemos de vivir seguro. No. Hay que convocar. Hay que encontrar el concepto, el llamado, que tácitamente involucra todos estos problemas, pero sobrepasa y supera los problemas, en la mera enunciación de los problemas.
Va más allá, pero no, estamos en eso, vivir seguro. Ya se debiera estar pensando en la épica, porque es con eso que la gente va a votar. Una vez que la gente haya votado y si se gana la elección, entonces ahí entran a tallar los programas y las listas de lavandería, no antes. Nadie se va a convencer porque ustedes el día de mañana saquen un folletón grueso, incluso con millones de puntos. Nadie ni siquiera los lee. ¿Ustedes creen que la gente de izquierda que votó por Boric se leyó el programa de Boric? No. La izquierda sabe de estos llamamientos generales. ¿De qué hablaron ellos? De cosas para convocar, y lo lograron, a los jóvenes. Y para convocar o por lo menos tranquilizar en gran escala a los viejos, a los que se creyeron la historia de la socialdemocracia. No hablaron de vamos a cambiar esto, este punto, este punto, este punto. Hablaron de transformaciones profundas. Busquen ustedes el equivalente en la oposición. ¿Qué es lo que el país necesita y qué es lo que ustedes ofrecen honestamente para resolver esas necesidades? En la izquierda creían y creen que son las transformaciones profundas y en ello ellos son coherentes con eso. Y tienen un llamamiento coherente, transformaciones profundas. ¿Cuál es el de la derecha? ¿Cuál es el de la oposición? Tiene que ser también algo potente, grande, que involucre a todos los demás aspectos. En fin, no digo más porque es perder el tiempo, yo creo, total y completamente. Total y completamente. Los políticos en general son personas muy mediocres y muy timoratas. No ven más allá de un par de jugadas para adelante. Entonces se reducen a usar los métodos habituales. Entonces todavía siguen hablando, ustedes saben, de conquistar al centro. La cosa moderada, como si existiera en este momento un centro. No hay un centro. No. Pero siguen en eso, siguen pegados. Bueno, la mediocridad consiste en eso. No son capaces de desprenderse de la fuerza gravitacional de los clichés. No son capaces de volar un poquito más alto y ver más lejos. Revolotean como las gallinas a la altura del suelo, levantando polvo nada más. Bueno, ok, está bien. Ustedes verán. Antes de pasar a hablar ahora de los borregos que van a competir, que es el 27 de noviembre, permítanme recordarles, compre oro, en lugar donde ustedes pueden comprar oro en lingotes o en moneda, también pueden comprar plata en lingote, y todos con 99% pureza, ratificado, verificado y certificado por la Universidad Católica, para tener una defensa financiera imbatible, porque el oro y la plata son valor, no son un representativo del valor que se puede desplomar, como hablan. Siempre se están desplomando las bolsas. El lenguaje de él. Se desplomó la bolsa. Bueno, no se desploma. El oro y la plata jamás se desploman sus valores, así que es un muy buen resguardo, una gran póliza de seguro. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren los puntos débiles, le ofrecen soluciones y le ofrecen el personal que usted necesita para hacer funcionar bien esos puntos débiles, para que se conviertan en puntos fuertes y su empresa no pierda clientes, no pierda dinero, no pierda mercancía, no pierda nada, todo lo contrario. Continúo con Entrena Inglés. Aquí tenemos a profesores de inglés que dan clases online para que usted domine la conversación en inglés. No solo hablar, sino que entender lo que le dicen. Conversar son las dos cosas. A veces se suele olvidar y dicen, quiero aprender a hablar inglés. Bueno, habría que decir, quiero aprender a entender lo que me dicen otros en inglés. Y arquitecto Diego Sándor, amigos, para aquellos que vayan a comprar una parcela en las lomas de Millaray, por ejemplo, van a tener que construir alguna cosa. Y aquí está como anillo al dedo el arquitecto Diego Sándor, que vive en esa zona, ha construido y construye, como ustedes están viendo, de una manera distinta. No es la casa típica, convencional, tiene un concepto arquitectónico de mucho interés, muy interesante. Ustedes están viendo una fachada, creo, han visto interiores. Les voy a mostrar más fotos de interiores, espero que ya me vayan llegando. Se dedica además a construir, él entra a la construcción, no le entrega esto a un constructor, él hace de constructor también, incluso hace de maestro, mete mano en todo y entrega un producto no solo con un diseño talentoso, sino que bien hecho.
Bueno, ¿qué pasa con los Orrego? Claudio Orrego y Francisco Orrego. Se diferencian, uno es el oficialista, Claudio Orrego, el otro es de oposición, Francisco Orrego, entiendo que es militante de Renovación Nacional, entiendo, o por lo menos tiene una conexión con el RN, da lo mismo, es de oposición, es lo importante. Y se diferencian en todo, y ahora el punto en que se nota la diferencia, o yo la voy a hacer notar por lo menos, es en el tema de la estatua del general Manuel Baquedano, si vuelve o no vuelve al lugar que le corresponde en la Plaza Baquedano. Porque dejaron el pedestal, una cosa muy surrealista, quedó el pedestal pelado, sin nada encima. Entonces, ha habido hace rato en algunos la idea de que el monumento debe volver al sitio donde siempre estuvo y no ceder a la presión de los energúmenos que obligaron a arrancar con la estatua por otro lado, que es lo que sigue en este momento en otro, no me acuerdo en qué, creo que está en un recinto militar, creo. Ahora, ¿cuál es la postura de ambos? Porque es interesante para ver las diferencias entre uno y otro. Claudio Orrego tiene una propuesta repleta de ambigüedades y vaivenes como corresponde a su ADN demócrata cristiano, al cual no pudo renunciar al partido, pero no pudo renunciar a aquellos elementos de su psiqui que alguna vez lo convirtieron en demócrata cristiano y lo hicieron demócrata cristiano por años, y por mucho que renuncie al partido, lo tiene metido adentro, los vaivenes, el zigzagueo, el ni chicha ni limonada, los demócratas cristianos. Entonces con esto se manifestó claramente y dijo cosas como la siguiente: no necesariamente hay que restituir a Manuel Baquedano en el mismo lugar. O sea, a la Plaza Baquedano, pero a lo mejor no donde estaba antes en el pedestal, o sea, donde corresponde en un pedestal, sino que a lo mejor al lado de la cuestión donde sale un chorrito de agua, un bebedero que hay ahí, por ahí debajo un árbol medio escondido. No sé. No necesariamente. Después agregó, se puede discutir. ¿Discutir qué? ¿O se lleva o no se lleva? Pues no veo cuál es la discusión. ¿Que cree que esto es un tema, digamos, de cálculo tensorial o algo por el estilo? Se puede discutir. Siguen las ambigüedades porque no quiere ponerse mal con la izquierda, que para ello era un símbolo, echar abajo la estatua de Manuel Baquedano, porque era representativo de, qué sé yo, los supremacistas blancos, de la derecha, el fascismo, los militares, de todas esas cosas. Entonces, concentraron sus odios por meses y meses tratando de destruir la estatua del monumento del general Baquedano. Entonces, se puede discutir porque no quiere quedar mal con los revolucionarios con las primeras líneas. Y luego agregó otra frase más que también es llena de ambigüedades, que no tiene sin. Y dijo, creo que se puede tener al general Baquedano y a un monumento, y otro monumento al futuro de Santiago. ¿Qué dice? ¿Cómo puede haber un monumento al futuro? Por favor, explíquenme, los monumentos son a personas del pasado. Alguien que hizo algo en el pasado se le erige un monumento. No sé si entiende eso, Claudio. ¿Cuál es el futuro? El futuro no existe todavía, no ha llegado. Entonces, ¿qué cosa vamos a materializar si no se ha materializado el futuro mismo? ¿Cuál sería la estatua? A lo mejor alguien de la primera línea, ¿no? Un combatiente de la primera línea. O el joven combatiente. A ver, démosle idea a Claudio Ruego de otro monumento más. Lo ponen arriba del pedestal al joven combatiente y al general Baquedano lo meten en algún rincón por ahí debajo de un árbol que a la sombra, para que no se vaya a sorochar, digamos, no se vaya a tener una insolación. Bueno, en cuanto a Francisco Rego, por supuesto, dice una cosa muy sencilla, que tiene que volver a donde estuvo siempre, punto. Incluso que se tiene que mantener esa rotonda. Yo no voy a discutir si es buena idea o no mantener la rotonda, tal como era antes. Hay cosas que se pueden cambiar para mejorar el tránsito, para que haya más árboles, porque la rotonda era un pastito cagón que estaba a la mitad del tiempo seco porque la gente lo pisoteaba. Eso no es, pero que tiene que estar en el pedestal, ya sea que esté rodeado el pedestal por la actual rotonda o que esté rodeado por otra cosa, pero en el pedestal, o sea, al medio de ese espacio, sí, yo creo que sí. ¿Y por qué? Precisamente por el valor simbólico que tiene eso. Porque la gente de oposición, entre otras cosas, no solamente queremos, digamos, terminar con el gobierno de la izquierda, de los progresistas, sino que queremos restituir aquellas cosas que nos parecen restituibles, como por ejemplo, tener al general Baquedano en la Plaza Baquedano como siempre estuvo. Tiene ese valor simbólico y por lo tanto tiene que volver ahí, no a otro lugar.
No se trata de desplazar físicamente. Esto no es un tema de desplazamiento por el espacio y el tiempo, señor Claudio Rego, de que si está aquí o está acá. Es un tema simbólico. Pero eso es precisamente lo que lo tiene aterrado a usted y trata entonces de cuadrar el círculo con toda esta fraseología acerca de que no necesariamente en el mismo lugar. Sí, pues, necesariamente tiene que estar en el mismo lugar para que tenga sentido el asunto. Si no, no tiene sentido. Si se trata de cualquier lugar, da lo mismo. Puede dejarlo donde está ahora el monumento al general Baquedano. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Cualquier otro lugar es exactamente igual a cualquier otro lugar. Es indiferente, es irrelevante. Adquiere relevancia si está en el lugar que siempre estuvo. Eso. Claudio Rego yo creo que lo entiende esto, porque es bastante simple, creo que está a su alcance. Pero por supuesto, precisamente porque lo entiende y es un hombre que, mientras por un lado rechaza el apoyo de los comunistas, digamos, pero no rechazándolo de frentón, porque tampoco, ¿no? Porque hay que cantinflear. Entonces, no está muy contento, pero se corre un poquito, pero sí que se nota que se corre, pero se nota, pero no se nota. Lo mismo con este tema, el zigzagueo, los vaivenes típicos de un demócrata cristiano que no tienen remedio, siempre han sido igual ni chicha ni limonada. Pero sí son buenos para recibir el aporte electoral siempre que ellos estén mirando por otro lado, ¿eh? Que no se note que estoy recibiendo esto. Métame el billete aquí en el bolsillo mientras yo miro por otro lado. Un poco esa actitud. Bueno, ¿cómo se revelan? ¿Abren la boca? Se revelan lo que son. Y vamos a entrar a un pequeño análisis del wokismo o del progresismo en versión chilena. ¿En qué consiste este wokismo y este tribalismo? Y lo digo a propósito de unos comentarios que hizo un congresal norteamericano, un Sanders, que es un viejo mal genio, medio, cada vez más furioso. Es del tipo de viejo que se van poniendo más furiosos con los años, más tontos y más enojados. ¿Se han fijado que pasa con algunos? Hay una palabra inglesa para ese tipo de personas, lo llaman cantankerous. Es el tipo que pasa refunfuñando, qué sé yo, el viejo jodido. Bueno, Sanders dijo, y allá van a ver cómo se conecta esto con el progresismo y el wokismo, que una de las razones por las cuales Kamala Harris había sido derrotada es que el Partido Demócrata, dijo él, le dio la espalda a la clase trabajadora norteamericana. Le dio la espalda. Y claramente Harris tenía como referente no la clase, y ya voy a llegar a ese punto, la clase trabajadora norteamericana, sino que su referente, que es el referente natural del wokismo, del progresismo en Chile, en todas partes, son los cabros chicos, los estudiantes. Por eso que su discurso de despedida, por así decirlo, donde conceden el triunfo al adversario, no lo hizo en una fábrica, frente a un grupo de trabajadores, blue collars, como llaman en Estados Unidos los trabajadores, sino que lo hizo en un recinto universitario y hablándole a toda esta manga de cabritos woke que pululan en Estados Unidos. Ese es su referente. Entonces, por eso que en eso tiene razón el viejo Cantáqueros, que le dio la espalda a la clase trabajadora. Y está cada vez en peores condiciones, dijo. Ahora, ese es el punto con el discurso woke y ese es el punto con la clase trabajadora. El discurso woke, acá llamado progresismo, no tiene nada que ver, como es en el caso con los discursos, por ejemplo, de los clásicos, el socialista o los comunistas, no tiene que ver con la clase trabajadora. El discurso, y lo vimos acá también en Chile, lo vemos por la identidad, la naturaleza del tipo de personajes que llegaron al poder partiendo por Boris, no tienen nada que ver con la clase trabajadora. De hecho, nunca han trabajado en su puta vida. Ninguno de ellos. ¿En qué trabajaba antes Camila Vallejo o Boris o cualquiera de ellos? Ninguna cosa. No es al mundo del trabajo clásico, al obrero, al campesino, al obrero del salitre, del hierro y el carbón, como decía Salvador Allende, que se dirige el discurso woke o el discurso progresista. Se dirige a la nueva generación, a los cabritos chicos que vienen llegando al mundo empapados con toda clase de folletería. ¿Y qué pasa con la clase trabajadora a la cual los demócratas le habrían dado la espalda, según Sanders? Bueno, partamos definiendo a qué se ha llamado siempre la clase trabajadora.
Porque todo el mundo habla de la clase trabajadora, la izquierda habla de la clase trabajadora. ¿Alguien se ha molestado en hacer una definición política? ¿Qué es eso de clase trabajadora? Porque en primera instancia todos trabajamos, incluyendo los más ricos, a los cuales no meten en el paquete de la clase trabajadora. Todos trabajan. Pueden estar en una oficina de lujo, pueden ser millonarios, pero hacen algún trabajo. Tan activo. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo, pero trabaja, diseña cosas, inventa cuestiones, organiza, dirige sus empresas. O sea, si es por eso, todos somos miembros de la clase trabajadora. Pero obviamente que no es ese el sentido que le da ese lenguaje. Con la clase trabajadora no se dice abiertamente, porque puede sonar un poco feo, se refieren a los sectores más humildes o bajos en la clase de los trabajadores. Aquellos que desempeñan, aquí yo anoté algunas definiciones, a un grupo de trabajadores, a los trabajadores manuales, que no tienen mayor especialización ni educación. El hombre de la pala o del martillo. A los que tienen un bajo nivel de educación y que hacen trabajos repetitivos, maquinales, y donde hay millones de personas que los pueden hacer, y son millones los que los hacen. A empleados administrativos también de bajo nivel que tampoco tienen conocimientos elevados de ninguna cosa y que simplemente llenan papeles y tocan unos botones en una calculadora o están mirando la pantalla de un computador y pueden ser reemplazados por alguien exactamente igual porque son millones los que pueden hacer exactamente lo mismo. O sea, trabajos de poca exigencia intelectual. Eso sería finalmente, y a veces cero intelectual, sino que manual, física. Ese segmento de todos los que trabajamos en una sociedad es lo que se llama clase trabajadora. El ejemplo clásico y típico en el pasado era el obrero de una fábrica. Los que se abren las puertas a la salida y salen con sus overoles azules. Ese era el obrero clásico, esa era la clase trabajadora clásica o el campesino. Ahora la cosa se ha complicado muchísimo más por la división del trabajo y las tecnologías. Entonces, estas personas, esta clase trabajadora de ahora, que incluye no solo a esos obreros, a esos campesinos, sino que incluye a empleados administrativos de bajo nivel, a estudiantes de carreras que no hay trabajo para ellos, a jóvenes que no encuentran, digamos, no tienen suficientes talentos para destacar en ninguna cosa y tampoco encuentran trabajos de mediana exigencia que les pudieran ser útiles a ellos y a la empresa porque esos trabajos los está haciendo una máquina o un sistema informático, ahora una inteligencia artificial. La clase que llamada trabajadora se ha convertido además en otra cosa, porque en primer lugar no tienen trabajo. Su problema es que esta clase trabajadora actual cada vez tiene menos trabajo. Es un proletariado. Se están empezando a parecer al proletariado de la sociedad romana de la República del Imperio, que era proletariado, y por eso se usaba esa palabra, porque no tenían otra cosa que su prole, era su única propiedad. De ahí viene proletariado, el que solo tiene como capital su prole. No tiene tierra, no tiene trabajo, no tiene especiales talentos, no tiene nada más que su prole. De ahí venía la expresión, de ahí viene proletariado. Este proletariado de hoy en día no es el Partido Demócrata y Kamala Harris lo que le están dando la espalda. Es el progreso tecnológico el que le está dando la espalda. No es tampoco el capitalismo, porque una sociedad no capitalista, pero que está también haciendo uso de las tecnologías modernas, produce el mismo resultado. Produce un tipo de economía donde la gente que no es de un nivel por lo menos medio alto para arriba no tienen pega. Se van quedando sin pega. Es el resultado no del retroceso, sino que del progreso tecnológico y científico en la humanidad, que va dejando marginado a los que no pueden ponerse en sintonía con ese progreso, ya sea como creadores o sostenedores, o al menos, digamos, en condiciones de instalarse dentro de este nuevo mundo que está emergiendo con estas nuevas tecnologías. Es una de las razones por las cuales el Partido Demócrata norteamericano ha cambiado sus ejes, porque tiene que responder a esos alumnos a los cuales se dirigió Harry, de los cuales probablemente no había ninguno que estuviera estudiando el tipo de ciencias duras que le va a permitir tener una posición importante en el mundo que se está creando, que ya se creó de hecho. Estamos hablando de estudiantes, de cositas. Ahí. Yo me acuerdo de haber leído un estudio hecho hace ya 20 años, me acuerdo, lo estudié hace 20 años, donde se notaban ya los primeros indicios de que más y más jóvenes norteamericanos estaban eludiendo el estudio de estudios más difíciles,
vinculados generalmente a la física, matemática, las ingenierías, y estaban eligiendo carreritas más amorosas, más simpáticas y menos exigentes, todas estas cosas que en general llaman ciencias humanas, donde por supuesto pueden haber tipos brillantes que llevan a cabo grandes descubrimientos, pero la gran mayoría no. Si usted va a una escuela de las llamadas ciencias humanas en cualquier país del mundo, usted va a ver que la única opción laboral que tienen, digamos el rank and file, es convertirse en profesor de lo mismo. Eso es. Y va a convertirse en profesor de lo mismo uno de 100 o de 1000. Los demás van a quedar dando bote. Entonces, ese es el estudiantado que salió el año 19 a las calles de las ciudades norteamericanas. Ese es el estudiantado del cual yo vi un ejemplo hace no muchos días. Una cosa increíble hasta dónde llega el wokismo, el imbecilismo. Un joven norteamericano de unos 21, 22 años, me imagino, más o menos a esa edad, en la veintena, anunciando, deprimido, en cámara, que se iba a suicidar porque era blanco. Le daba vergüenza ser blanco. Cuando se llega a esos niveles, cuando el perdedor o el que se adivina que no tiene futuro, siente que hasta el color de su piel es algo intolerable y que amerita el suicidio, bueno, ustedes tienen ahí un ejemplo llevado al extremo, este es naturalmente un caso muy extremo, de este sentimiento de no tener futuro. Cuando alguien está pensando en el suicidio porque piensa que no tiene futuro, evidentemente, o que el futuro es muy malo, más vale eludirlo, evadirlo mediante ese método tan rápido, el método express del suicidio. Entonces, el discurso woke, el discurso progre, es el alimento espiritual de ese segmento creciente en todas partes del mundo. A eso quería llegar. El discurso progre es el discurso de los perdedores actuales o potenciales. Y que curiosamente se disfraza de progresismo cuando es precisamente al contrario. El progresismo es el que los está matando, el progreso es el que los está matando. El verdadero objetivo final, filosófico, político, ideológico, de los jóvenes y también los viejos que participan en esto, es el retorno a las sociedades tribales más o menos del periodo paleolítico, donde hay una igualdad basada en la miseria común que todos comparten, en la falta de división del trabajo, en la falta de ciencia y tecnología, donde por lo tanto no hay ninguna manera de que alguien se distinga de otros. Y cuando nadie se distingue de otros, yo ya no me siento perdedor porque no hay ganadores tampoco. Todos somos la misma parte, somos parte de la misma cataplasma. Y ustedes pueden descubrir que ese es el verdadero objetivo de los llamados progresistas cuando estudian meticulosamente el sentido de las frases que usan, de los conceptos que utilizan. Y se van a dar cuenta que todos apuntan directo e indirectamente a un retorno a una etapa primitiva del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos son víctimas de lo contrario, del movimiento ascendente de la tecnología y la ciencia que los va dejando más y más jóvenes fuera de combate. Lamentablemente, estimados amigos, se está produciendo un fenómeno histórico en virtud de lo cual la gente que no tiene realmente altas capacidades, como siempre ha ocurrido, es una cuestión estadística, pero que antes sí encontraban posiciones en la vida, porque la estructura tecnológica que daba trabajo a mucha gente, aunque fuera común y corriente, eso se está acabando, porque las pegas comunes y corrientes ya las hacen las máquinas. Y no solo las comunes y corrientes, sino que muchas otras más complejas también. Las inteligencias artificiales van a quitarle terreno también incluso a personas que ahora todavía se salvan. Eso es lo que está ocurriendo. No tiene nada que ver con el capitalismo, con las clases altas, con los explotadores, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que va convirtiendo a más y más gente en material excedente. Qué horrible decirlo. ¿Qué es lo que pasó en el Imperio Romano de una forma mucho más simple, mucho más elemental? Y entonces esa gente, como había que hacer algo con ellos, no tenían trabajo en el campo, no tenían trabajo en las ciudades, no tenían ninguna función, pero podían joder, podían echar abajo un gobierno, podían generar disturbios. Entonces, pan y circo. A lo mejor estamos llegando a eso por medios indirectos y más complicados, creo yo. Y, amigos, tengo material todavía. Les recuerdo antes, Eudora Vinos,
Les muestro ahora esta botella de este vino blanco exquisito que usted no va a encontrar en ninguna botillería. Si usted quiere tener este Rumay del Valle del Limarí, un vino de excelencia, usted tiene que hacerse socio del Club Eudora. Esto no lo encuentra en botillería, repito. En el Club Eudora usted se hace socio, hay varios planes. Todos los meses le llega una caja con varias botellas según su plan, 2, 3, 4, con las exquisiteces que usted ha escogido. Tiene que contactarse con la dirección del Club Eudora y va a darse el gusto de su vida. Si a usted le gusta el buen vino, bueno, ahora hay que tener la oportunidad de probar no solo buen vino, sino que excelente vino, vinos de excepción como este. Sigo con Urantiacos. Aquí también estamos entrando al terreno de la excepción. Son programadores excepcionalmente dotados que producen software de primer nivel para grandes organizaciones, totalmente ajustado a las necesidades de esa organización. Eso es la gracia. Un software meramente adaptado tarde o temprano va a dar problemas. Uno hecho a la medida, nunca. Producen también los sitios web, aplicaciones móviles, lo que cualquier organización de gran calado necesita. Urantiacos.cl. Continúo con Edisur. Les muestro algunas de las cosas que tienen en Edisur. Por ejemplo, estos libros, como este, con ilustraciones acerca de cómo era la Atenas clásica. Aquí tienen ustedes una estructura, el diseño de los templos clásicos, la arquitectura clásica de templo de los griegos. Acá tienen los frisos que habían en los templos. Muy bonito. Tengo otros aquí de Petra, otra ciudad del pasado, del Culano, etcétera. Todo esto lo encuentra usted en Compañía 1025, amigos. Y si usted quiere un libro ahora en formato digital, que no se encuentra en papel, o lo quiere en digital aunque esté en papel, en edisur.cl tienen una sección para una tienda digital donde usted puede bajar a su Kindle libros por 3, 4 luquitas. Y sigo con González y compañía. Ya saben, un bufete de abogados especializados en temas penales. Han ganado todos los casos en que se han metido, prácticamente todos. Son muy reputados en la plaza por eso, son muy buenos. Y además atienden ahora empresas para adiestrar al personal en la puesta en práctica de la ley Karim, por ejemplo, entre las muchas leyes y nuevas disposiciones que van a tener que regir el comportamiento interno de una empresa. Y ya para que estamos en eso y para pasar rápidamente a mi último punto que tengo al respecto, que es Boric. Hey, el corredor inmobiliario que vende. Con sus métodos, con su concentración en pocos encargos, vende. Ángel Hey Propiedades. Ahí está la dirección completa para que ustedes se pongan en contacto con él. Y Remodeling, la firma, amigos, con puros profesionales para remodelar pisos, paredes, muebles de cocina. Puros profesionales, arquitectos, mueblistas, pintores profesionales, todo. Y es una empresa que responde, una empresa que no desaparece en la nada, sino que responde, garantiza lo que hacen. Y no es necesario que usted los contrate para todas las cosas que le mencioné. Puede ser una de ellas. Por ejemplo, cambiar el amoblado cocina, que es un tema complicado porque hay cañerías de gas, de agua, etcétera. Y permítanme un pequeño momento. Regreso. Bueno, vamos ahora a don Gabriel Boric, quien, a propósito del rechazo que habría a algunas partidas de su proyecto de presupuesto para el próximo año, dijo, estaba inaugurando un local de la Teletón, y dijo lo siguiente, por favor, anótenlo cuidadosamente. Dijo, ojalá el sentido de unidad de la Teletón se contagiara a más a las esferas de la política. O sea, este caballero, con su gran inteligencia, cree que los rechazos o las aprobaciones a las partidas presupuestarias son el fruto de buena o mala voluntad. ¿Ah? O sea, si uno tiene en el corazón inflamado de emoción por la Teletón, entonces eso se debiera contagiar y yo con el corazón inflamado debiera aceptar una partida aunque encuentre que es una partida estúpida. Recordemos que este gobierno va a tener mucho menos ingresos. El propio Marcel salió a decir que no va a haber el crecimiento del 2,6, que ya era una porquería. Entonces va a haber menos plata y en todas estas partidas presupuestarias hay más gasto, como es típico en las medidas económicas de la izquierda. Más gastos. Se rechazan por una razón técnica, por una razón de responsabilidad económica.
No se rechazan porque uno no se alcanzó a contagiar con la Teletón. Eso es el colmo de la estupidez. Y como no le bastó con una tontería, dijo una segunda. Dijo que el sector público está empujando la economía. Sí, claro, pero ¿para dónde la está empujando? La está empujando al abismo. La está empujando al abismo ya con los solos dichos de su sector, con las actitudes y las posturas. La está empujando al abismo con el mal manejo del Estado, el endeudamiento del Estado. La está empujando al abismo con la permisología, en virtud de la cual no solo los proyectos se toman años para ser aprobados, sino que otros proyectos no llegan a ser nunca proyectos que ya no se presentan, porque saben lo que viene. El tema de la seguridad también afecta a la economía. Entonces, ¿a dónde está el gobierno empujando la economía? ¿La está empujando para arriba o la está empujando para abajo? Díganme ustedes, respondan ustedes esa pregunta. ¿A dónde la está empujando? ¿Qué sabe de economía Boric? ¿Qué sabe de algo Boric? Aparte de charlatanear y cantinflear, empujando la economía. Se puede empujar para muchas cosas, señor. Se puede empujar a alguien por un precipicio, ¿no? Que es lo que ustedes están haciendo, y en eso son muy eficientes, ¿eh? Así que no olviden, amigos míos, para aprobar una partida presupuestaria, que es un tema técnico, lo que usted tiene que hacer es contagiarse con la Teletón. Si usted la rechaza esa partida, es porque no tiene el sentimiento de unidad y el sentimiento amoroso que produce la Teletón. Esa es la razón. Bueno, yo entiendo a Boric, entiendo a todo su sector. Los conozco desde que los vi en la universidad de cabros chicos, literalmente. Son así. Viven en un mundo verbal, en un mundo de anhelo, en un mundo un mundo cantinflero, un mundo palabrero, que la izquierda, que el pueblo, que los oprimidos, que la revolución, que las transformaciones profundas, que la sociedad socialista, que el hombre nuevo, que la igualdad, que esto, que lo otro, que bla, 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 el feminismo, como ustedes ven, como que, bueno, que feministas que son. Pero de examinar las cosas como son en la realidad no tienen idea. La realidad para ellos no existe. Ellos la deconstruyen, la realidad. Entonces, esta es la última de Boris, así que ojalá que el sentido de unidad de la Teletón se contagiara a más esferas de la política. Ya, vámonos todos a la Teletón, a ver la Teletón para contagiarnos y ponernos amorosos y aceptar todos los proyectos del señor Boris. ¡Qué inteligente! Bueno, el libro que les quería mostrar a los amigos de la ciencia, y a propósito que ha estado hablando aquí de la ciencia y la tecnología, toda esta historia de la informática empezó con un primer computador que se llamaba ENIAC. ENIAC. Esta es la historia de quienes crearon el primer computador que, como dice aquí en la contratapa, era un monstruo que ocupaba 1800 pies cuadrados, el tamaño de 3 piezas de un departamento, pesaba 30 toneladas y tenía una capacidad de procesamiento que dice aquí que usted la tendría en un celular, mucho más capacidad de procesamiento. La unidad de procesamiento de un celular tiene mucho más poder de lo que tenía, pero fue el primero. Y aquí está la historia de quienes lo construyeron, quienes la diseñaron, genios de todas maneras, genios físicos, matemáticos. La historia de esto que dio comienzo al proceso que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, y por eso busqué este libro, que lo leí hace años, y que verifiqué que está disponible en Amazon. Esta es una historia muy interesante y tiene mucho de tragedia, porque como ocurre con muchos descubrimientos y desarrollo, pronto todos se olvidan de quiénes fueron los genios, y simplemente todo el mundo felices apretando botoncitos en el computador, pero sin saber nada de quiénes crearon las cosas. Así es. Amigos, muy interesante este libro. Se los recomiendo a las personas con intereses históricos, tecnológicos, informáticos, dramáticos y trágicos. Para mañana sábado, en una de esas, me voy a meter en el tema de cuáles fueron los primeros intentos, porque esto se remonta más atrás,
de la humanidad por mecanizar los cálculos. Esto tiene una historia que se remonta mucho más atrás de lo que ustedes se imaginan, y la historia es muy interesante. Yo les he contado algunas veces estos robots, de esta etapa en que se crearon estos artefactos robóticos basados en el mecanismo de la relojería, realmente increíble. Esa es una fase, pero viene de más atrás este asunto. Hay mitos, hay leyendas. La idea de crear inteligencias artificiales, máquinas capaces de hacer cómputos artificiales, todo eso es una historia muy interesante. Esta es una etapa de esa historia ENIAC. Ahora estamos en la etapa de la inteligencia artificial y créanme que en este momento se está ya pensando en inteligencias artificiales al lado de las cuales las actuales inteligencias artificiales son como un atrasado mental. Dicho sea de paso, agarraron varias de estos módulos de inteligencia artificial y los pusieron a resolver pruebas de inteligencia como las que le aplican a una persona. Y hay uno que obtuvo un coeficiente de 120 y tanto que corresponde a una persona que está en el primer o segundo rango, digamos, de superioridad con respecto a la norma. Los otros están un poquito más abajo de lo normal. Y piensen ustedes cómo se van a desarrollar estos bichos cuando además su hardware sea los computadores basados no en el actual sistema binario del 0 y 1, sino que sean cuánticos. Los computadores cuánticos o de quantum, la tecnología quantum, son infinitamente más rápidos, más poderosos que los actuales computadores, incluso que los supercomputadores. Y los programas van a ser, o más bien dicho, los programas que la propia inteligencia desarrolle para sí mismo y las bases de datos que usen tales, que podríamos decir que estamos construyendo una especie de Dios de la inteligencia. ¿Cómo va a influir la historia de la humanidad? Si es que va a quedar humanidad después de eso, es otro cuento. No sé si lo tocaré también mañana, porque hay algunas personas que ya están muy preocupadas de qué significado, qué consecuencias van a tener el predominio cada vez mayor de las inteligencias artificiales. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y espero que me acompañen tanto mañana sábado como el día domingo. Y entre paréntesis, ya no debiera decir mañana sábado, mañana domingo, mañana lunes o mañana cualquier cosa, porque el programa está saliendo mucho antes, casi en el día. Yo lo hago en la mañana esto, a mediodía más o menos, y están saliendo en la tarde. Así que ahora el día, la vigencia del programa es desde más o menos media tarde del día en que lo hago, hasta cuando usted quiera mantenerlo vigente. Lo puede ver al día siguiente, en la mañana, antes que llegue el otro, o lo puede ver 3 días después. Hay gente que ve los programas con varios días de atraso. Así que ya no sé, quizás no debería ni tocar el tema tiempo. Este es el programa que hice hoy día, simplemente cuando usted lo vea, si más ratito, en un ratito más, o mañana, es otra cosa. Pero espero que me acompañen el sábado y el domingo. Listo, sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.